Hola, buenas tardes a todos. Bueno, creo que la doctora Jessie puso el preámbulo perfecto para mi plática. El título, bueno, es Terapia Cognitivo-Conductual en el tratamiento de la depresión y la ansiedad. Y solamente como introducción, las enfermedades médicas representan repercuten en grado variable sobre el estado emocional del paciente. Sin duda, a cualquier persona que se le dé el diagnóstico de una enfermedad, sobre todo si esta es crónica, pues va a tener una reacción emocional y esta reacción pues va a ser variable dependiendo de las estrategias que el paciente tenga para hacer frente a esta enfermedad. Además, pues, los cambios físicos, psicológicos producidos por la infección del VIH y su tratamiento afectan la calidad de vida de los pacientes. Entonces vamos a tener que los pacientes con VIH van a tener diferentes reacciones a lo largo de todo el curso de la infección y podemos hablar, por ejemplo, que la crisis principal va a ser en el diagnóstico, pero una vez que el paciente se adapta o acepta la enfermedad, a lo largo de toda la infección también pueden surgir estados de malestar emocional. Al ser una infección crónica, tiene implicaciones de ajuste personal y emocional a largo plazo. Todos los cambios que el paciente tiene que hacer en su estudio de vida, estar acudiendo constantemente a citas médicas, a sus revisiones, sus análisis clínicos, tomar medicamento, ciertas conductas de salud, cambio de hábitos, etcétera. Entonces todo esto va a implicar ajustes y en algunos de los casos malestar emocional. Dentro de todos estos malestares emocionales que los pacientes pueden presentar, los cuadros afectivos mixtos con síntomas de ansiedad y depresión son los problemas psicológicos con mayor frecuencia en estos pacientes. Su presencia principalmente está asociada a factores psicosociales como la disponibilidad de apoyo social, ya mencionaba algo la doctora Jessie, percepción sobre la enfermedad, y el deterioro físico por la evolución de la infección. Y bueno, en cuanto a la ansiedad, ¿qué podemos decir? En realidad es una reacción esperada, incluso inevitable en estos pacientes, porque se trata de un mecanismo de adaptación de la persona a su nueva situación. En realidad todas las emociones que nosotros llegamos a sentir tienen una función adaptativa. El sentir ansiedad es la que nos va a permitir hacer frente a una situación. Estamos percibiendo una amenaza, entonces la ansiedad es la que nos va a mover, la que nos va a hacer hacerle frente a esa situación. Entonces, bueno, es totalmente natural y totalmente normal la reacción ansiógena. La función de la ansiedad, bueno, es preparar al afectado para que se mantenga alerta y activado ante las situaciones amenazantes que va a vivir en su proceso de enfermedad. Prepararse para todos estos cambios y estos ajustes que tiene que hacer en su vida. Si bien es cierto que bueno, la ansiedad es una reacción frecuente y normal en los pacientes con VIH, los niveles y la intensidad con que el paciente pueda llegar a sentir esta emoción va a cambiar o se ha encontrado que es distinta a lo largo de las diferentes etapas de la enfermedad. La intensidad de la ansiedad parece depender de la percepción que el paciente tiene para controlar su enfermedad y sobre los acontecimientos estresantes vinculados a esta. Encontramos en relación a la prevalencia que se describe un 40% de estos pacientes con problemáticas de ansiedad, 15.8 para trastornos de ansiedad generalizada, 10.5 para trastornos de pánico y la mayoría de trastornos de ansiedad aparecen junto con episodios o con sintomatología depresiva. En cuanto a la depresión, es un trastorno que generalmente es de 2, o se ha encontrado que es de 2 a 4 veces más frecuente en pacientes con VIH que en población general. Se considera una de las comorbilidades psiquiátricas más frecuentes y la de mayor incidencia tras el diagnóstico de la infección. Pero se han encontrado diferentes reportes. En cuanto a la prevalencia, que puede ir desde el 35 hasta el 47%,
pero en realidad muchos estudios varían en cuanto a la reporte de prevalencia de este malestar emocional o de este trastorno, y se reporta desde el 20 hasta el 79%. ¿Por qué es tan variado este reporte en cuanto a la prevalencia de depresión en los pacientes? Va a depender mucho de la población estudiada, por ejemplo, si son hombres o mujeres. Vamos a ver más adelante que, por ejemplo, las mujeres tienen ser mujer es un factor de riesgo para tener un trastorno depresivo. Va a depender también del periodo de tiempo donde se evaluó o se estudió el nivel de depresión o la presencia o no de un trastorno depresivo, si es reciente después del diagnóstico, si el paciente ya tiene tiempo con la enfermedad, si ya tiene un deterioro físico importante. Todo eso también influye en que estos reportes de prevalencia sean tan extremos o tan disparados. Los instrumentos utilizados, hay veces que no utilizamos instrumentos confiables y válidos, y eso, la diferencia entre instrumentos, los valores que nos van a dar cada instrumento, va a hacer que el nivel de depresión sea distinto. Y si lo tomamos como solo sintomatología o como un trastorno psiquiátrico como tal. Hay algunos estudios que reportan la presencia de depresión únicamente como síntomas, y hay otros casos en donde ya se reportan trastornos específicos, trastorno depresivo mayor, distimia, etcétera. Entonces todo eso hace que los porcentajes de prevalencia sean tan disparados. Aquí les presento una tabla en donde viene el autor, el año de publicación, el instrumento que se utilizó, la población en la que se realizó el estudio o la evaluación de los niveles de depresión, el tamaño de la muestra y la prevalencia de depresión. Entonces, encontramos que uno de los instrumentos más utilizados para evaluar depresión es el inventario de ansiedad de Beck. También tenemos el inventario de ansiedad y depresión hospitalaria y otras entrevistas estructuradas del manual de diagnóstico de trastornos mentales. Y depende del instrumento que nosotros utilicemos. Observamos en la última columna que varía bastante el porcentaje de depresión en estos pacientes. También es importante aclarar que en algunos casos influye mucho la presencia de trastornos depresivos antes del diagnóstico, cuando el paciente ya tiene una historia de sintomatología depresiva, cuando ya ha tenido trastornos, un episodio depresivo mayor, trastornos distímicos, etcétera. Entonces todo eso hace que la prevalencia en depresión sea tan distinta. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo para que un paciente con VIH pueda presentar depresión, tenemos que sea mujer, el menor nivel educativo y socioeconómico, que esté desempleado, que tenga inestabilidad laboral, los pacientes que son solteros o que no están casados, los que no cuentan con apoyo social, que no tienen una red de apoyo importante, y el estilo de enfrentamiento evitativo. ¿Qué quiere decir esto? No está pasando nada, yo estoy bien y no hago nada al respecto para enfrentar la enfermedad. Otros factores de riesgo, pues los pacientes que presentan mayores preocupaciones respecto a su situación de salud, mayor incomodidad respecto a la forma en que contrajeron el VIH, y pacientes que tienen menos creencias religiosas o espirituales. Los pacientes con mayor cantidad y gravedad de los síntomas atribuidos a la infección también presentan una mayor probabilidad de depresión. En la práctica clínica, esta problemática emocional, la depresión, generalmente es subdiagnosticada y subtratada. ¿Cuáles son las principales razones de esto? Pues que no se le dedica suficiente tiempo a la evaluación del estado emocional del paciente, que no se cuenta con la capacitación suficiente para hacer un diagnóstico de alguno de estos trastornos, ya sea ansiedad o depresión, y que cuando no se tiene una adecuada comunicación entre el paciente y el personal de salud, el paciente no tiene la suficiente confianza para hablar acerca de estos síntomas emocionales. Y esto hace que no se le dé la debida importancia que esto tiene. Esto representa un problema muy importante porque, ya hablaba un poco la doctora Jessie de esto,
Dentro de los factores psicosociales, los niveles de depresión moderados y graves son el principal predictor de una baja adherencia al tratamiento, junto con falta de apoyo social y junto con consumo de drogas. Además, bueno, que la depresión puede afectar, se ha encontrado que puede afectar negativamente la evolución de la infección, con un peor estado inmunológico, reflejado o expresado en un menor recuento de CD4 y una mayor carga viral, y esto, bueno, va a favorecer la progresión de la infección y la muerte. Es por eso que, bueno, es tan importante el evaluar si el paciente presenta o no alguno de estos trastornos, porque si los presenta seguramente va a interferir con su apego o su adherencia al tratamiento. En cuanto al tratamiento para estos trastornos emocionales, pues tenemos el tratamiento psiquiátrico, farmacológico, y el tratamiento psicológico solo o como complemento del tratamiento psiquiátrico. Y bueno, existe dentro de la psicología una infinidad de tipos de terapia, pero la que se ha encontrado que ha sido más efectiva, que tiene mejores efectos a largo plazo sobre los trastornos emocionales en pacientes con enfermedades crónicas, es la terapia cognitivo-conductual. Y bueno, se han hecho bastantes estudios que reafirman la efectividad de la TCC sobre sintomatología ansiosa y depresiva en pacientes con VIH. Uno de los principales autores que se ha encargado de esto, pues es Safren, como ya lo comentaba la doctora Jessie en la plática anterior. La TCC también es muy recomendada cuando se tiene tratamiento psiquiátrico, porque su complemento ayuda a la disminución de recaídas y por lo tanto ayuda a que el paciente esté mejor durante mayor tiempo. Bueno, aquí le presento los datos de un metaanálisis cuyo objetivo fue evaluar la eficacia de la TCC para mejorar la salud mental y el funcionamiento inmunológico de las personas con VIH. Y se encontró que después de la intervención la TCC fue efectiva para disminuir niveles de depresión, de ansiedad, de enojo y de estrés. Y no solamente hubo una disminución importante en esta sintomatología, sino que además los efectos de la TCC sobre estas emociones se mantuvieron a lo largo de al menos 6 meses de seguimiento que se le dieron a los pacientes. Este metaanálisis se llevó a cabo en más de 1000 pacientes, fueron 13 ensayos controlados aleatorizados, 2 ensayos no aleatorizados. Los principales países en donde se llevaron a cabo estos estudios fue Estados Unidos, Hong Kong, China, Canadá. La edad de los pacientes oscilaba entre los 34 y los 47 años, con un promedio de tiempo de la enfermedad de 4.7 años, con un rango que iba de 1 hasta 7 años. Incluyeron a pacientes sintomáticos o en etapa de SIDA, pacientes asintomáticos y pacientes recién diagnosticados. Las principales técnicas que se incluían en estas intervenciones cognitivo-conductuales fueron la reestructuración cognitiva, de esto les voy a hablar un poquito más adelante, el entrenamiento en habilidades de afrontamiento, el manejo del estrés y el fomento de redes de apoyo o apoyo social. En promedio, la duración de la intervención era de 3 a 17 sesiones y la mayoría eran intervenciones grupales. Se comparaban con controles en lista de espera, con la atención estándar o con otras intervenciones, con otros tipos de terapia, por ejemplo, consejo psicológico, terapia humanista. Y bueno, ya que les hablé un poco acerca de que la TCC ha demostrado efectos positivos sobre los estados emocionales negativos de los pacientes, les voy a hablar acerca de sus fundamentos, de sus principios. La TCC nos dice que la forma en que una persona siente y actúa está influenciada por la manera en que construye sus experiencias, es decir, la forma en cómo interpreta y el significado que le da a la situación.
Y a partir de esto nos propone que los procesamientos distorsionados de la información y las cogniciones disfuncionales es la que nos van a llevar más probablemente a un trastorno del estado de ánimo. Bueno, les voy a dar un pequeño ejemplo, ¿no? Aparentemente nosotros estamos acostumbrados a atribuir nuestras emociones negativas a una situación activadora. Es decir, si a mí me dan del diagnóstico de VIH, entonces yo me siento muy triste y yo me siento muy angustiado por el diagnóstico en sí. Pero lo que nos dice la TCC es algo diferente. Bueno, sí es cierto, ¿no? Cualquier persona que recibiera el diagnóstico de alguna enfermedad, pues se sentiría ansioso, se sentiría preocupado, con incertidumbre, triste, enojado. Pero, ¿de qué depende que algunas personas tengan una ansiedad muy elevada o desarrollen un trastorno depresivo? No solamente la presencia de tristeza, de la interpretación que yo haga de esa situación activadora. Si yo lo veo como algo terrible, algo que me va a llevar a la muerte, algo que va a hacer que yo ya no lleve una vida como antes, entonces todas estas cogniciones y toda esta interpretación y significado que yo le doy a esa situación activadora es la que va a intensificar mi reacción emocional. Entonces, básicamente en la TCC se trabaja con estas cogniciones disfuncionales que muchas de las veces son catastróficas, es decir, el paciente se adelanta de manera negativa a la situación sin tener evidencias reales. Entonces, lo que tratamos en la TCC es qué tanta evidencia hay de que tus pensamientos son ciertos, qué tanto esa predicción que tú estás haciendo es real, puede suceder, cuál es la probabilidad de eso que tú estás prediciendo realmente pase, realmente suceda. Bueno, ese es como el principal fundamento de la TCC. Y bueno, un ejemplo de esto que yo les estoy explicando, la situación activadora, mi pareja llega tarde a casa, ¿qué pienso? Le pasó algo, tuvo un accidente, ese es mi pensamiento. ¿Qué emoción creen que surja ante este pensamiento? ¿Perdón? Preocupación o angustia, exactamente. ¿Y cómo creen que actúe en relación a esta emoción? Depende, puedo llamarle por teléfono, por ejemplo, puedo salir a buscarla, etcétera. Depende de la intensidad de la emoción, también va a ser mi conducta, ¿sí? Si, por ejemplo, yo pienso que mi pareja ya se fue con sus amigos de nuevo al bar o a tomar, ¿cuál va a ser mi emoción? Enojo. ¿Y cuál va a ser mi conducta? Reclamarle. Depende de la intensidad del enojo, va a ser mi reclamo. Si yo estoy muy, muy enojada, mi reclamo va a ser más intenso, probablemente grite, probablemente insulte. Si únicamente es una molestia, pues bueno, solamente a lo mejor llame por teléfono y le diga, estoy muy molesta, ¿dónde andas? ¿Sí? Entonces, depende, aunque tengamos una misma situación, depende de cómo yo interprete esa situación, va a hacer que tenga una respuesta emocional específica y también una conducta en particular. Y ya les decía, es importante recalcarles esto, si yo tengo una emoción, entre más intensa sea mi emoción, mi conducta va a ser más disfuncional. Cuando yo tengo una ansiedad, no sé si a algunos de ustedes les ha pasado, que están muy ansiosos, que están muy angustiados o muy preocupados, y entonces la conducta generalmente es de bloqueo. Me bloqueo, no puedo responder, no puedo actuar, no puedo dar una respuesta efectiva para solucionar la situación. Entonces, estos son básicamente en lo que se basa la TCC, y ahorita vamos a ver un poquito más adelante, es una terapia que pretende entrenar al paciente en identificar estos pensamientos disfuncionales y dotarlo de habilidades conductuales que le permitan hacer frente a esta situación activadora o a un problema en particular. Un modelo un poquito más complejo de la TCC es este que les presento aquí. Bueno, hablábamos en el anterior de situación activadora, interpretación y consecuencia. Esta consecuencia puede ser emocional, conductual, fisiológica. Aquí tenemos algo un poquito más complejo, tenemos una situación o un evento activador,
tenemos atención. Esto de la atención es bien importante. Cuando el paciente tiene una situación activadora, un evento importante en su vida, generalmente va a tender a solamente poner atención a ciertos aspectos de la realidad o de la situación que está viviendo. Y eso va a favorecer que tenga determinados pensamientos o determinadas interpretaciones distorsionadas o equivocadas. Bueno, esta selección o esta atención selectiva, como les decía, me va a llevar a un procesamiento inadecuado de la información, a una percepción distorsionada de la realidad, y esto me va a provocar una reacción. Como les decía, la reacción puede ser emocional, conductual, fisiológica, e inmediatamente esto me va a llevar a dar una respuesta de afrontamiento. ¿Cómo hacerle frente a esta situación? Que puede ser, por ejemplo, evitativo, nada está pasando, me doy la vuelta. Que puede ser, por ejemplo, una sobreinvolucramiento, hago todo lo posible, voy con un médico, voy con otro, voy con tratamientos alternativos, voy con los amigos, voy con el sacerdote. Puede ser a lo mejor algo más adaptativo, ¿sí? Busco información, me apego a mi tratamiento médico, etcétera. Y esto va a tener una consecuencia. Generalmente esta consecuencia va a perpetuar mi respuesta adaptativa o desadaptativa para solucionar los problemas. Entonces la primera parte de la TCC es evaluar esta cadenita en cada paciente en particular. Cómo el paciente está haciendo frente a la situación, cuáles son sus principales interpretaciones, cuáles son sus principales pensamientos distorsionados, y a partir de aquí se implementa un plan de tratamiento. Y bueno, desde la TCC decimos que la modificación de la forma en que se procesa la información y las cogniciones distorsionadas conduce a una mejoría de los síntomas emocionales. También la modificación de las formas disfuncionales de actuar conducen a una mejoría de los síntomas emocionales, y la regulación de la respuesta emocional también conduce a una mejoría. ¿Por qué cognitivo-conductual y no solo cognitivo o no solo conductual? Son elementos que, como ya les presenté en el modelito, van de la mano y son una cadena. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente con, no sé, déficit en habilidades sociales para poderle preguntar al médico sus dudas, para poder expresar sus sentimientos, para poder expresar sus preocupaciones, y yo digo, bueno, lo entreno conductualmente y le digo, para poder relacionarte mejor con tu médico, para poder llevar una mejor comunicación, puedes hacer esto, puedes mirarlo a los ojos, puedes aprender a formular preguntas, y yo le doy todo un modelado al paciente. Pero ¿qué pasa si yo nada más hago eso? El paciente probablemente tenga ciertas cogniciones distorsionadas que interfieran con la conducta. A lo mejor piense, yo no soy importante, soy un paciente más, al médico no le va a importar lo que yo siento, y todas esas cogniciones, aunque yo lo entrene perfectamente en la parte conductual, van a interferir en el momento que el paciente se enfrenta a esa situación. Por eso es que tomamos los dos elementos, lo cognitivo y lo conductual. Si yo solamente tomara lo conductual, sucedería lo contrario. Yo reestructuro todas estas distorsiones, todos estos pensamientos disfuncionales, pero no lo entreno en estas habilidades conductuales. Y entonces sí, a lo mejor probablemente el paciente ya pueda tener pensamientos más objetivos en el momento de estar frente al médico, pero no va a tener las habilidades instrumentales para poder llevar a cabo una buena comunicación, una buena interacción con su médico. Es por eso que estos dos elementos son tan importantes y es lo que engloba la TCC. ¿Cuáles son las principales características de esta terapia? Pues se considera una psicoterapia activa directiva. Hay una colaboración activa entre el terapeuta y el paciente. Son sesiones estructuradas, dirigidas hacia metas y orientadas a desarrollar conocimientos y destrezas. En realidad se considera una terapia breve o a corto plazo, en donde cada una de las sesiones va a tener un objetivo muy específico
que va en función en entrenar al paciente en habilidades para hacer frente a sus problemas de una manera diferente, de una manera más funcional. Se establecen objetivos específicos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería el objetivo para el paciente de estar en la terapia? Sentirme mejor. Eso no es un objetivo, porque aparte en la TCC se establecen objetivos medibles. Algo muy importante es una evaluación constante. Entonces, yo no puedo decir, bueno, el objetivo de la terapia, de las sesiones de terapia va a ser que el paciente mejore. Bueno, eso es totalmente subjetivo. Para mí mejoría puede tener un significado, para el paciente puede tener otro significado. Entonces, ¿qué significa mejorar? A lo mejor disminuir los puntajes obtenidos en alguno de los inventarios que miden depresión, pasar de depresión moderada a depresión mínima. Son objetivos muy, muy particulares que se establecen junto con el paciente y constantemente se le está involucrando en la terapia. Se le remarca constantemente que son, como cualquier otra habilidad que nosotros vayamos a adquirir en la vida, es algo que se tiene que estar practicando constantemente, que no es solamente, bueno, voy al psicólogo una vez a la semana, una vez cada 15 días, platico con él y regreso hasta mi siguiente cita. Bueno, en realidad esta terapia no es así. En realidad esta terapia es voy, ¿sí?, una vez a la semana con el psicólogo, pero durante todo el tiempo que no lo voy a ver, voy a poner en práctica lo que aprendí en esa sesión. Entonces es una terapia totalmente activa. Generalmente todas las sesiones se le dejan tareas al paciente, que esto hace que se involucre activamente con su tratamiento psicológico. Bueno, y esto de la evaluación constante nos sirve a nosotros como psicólogos para evaluar el progreso del paciente y sería una evaluación objetiva, y también le sirve al paciente para observar los cambios. ¿Qué tanto del objetivo que estableció inicialmente ha alcanzado o ha logrado con las sesiones de terapia? En promedio, una terapia cognitivo-conductual, dependiendo de los objetivos, dependiendo de la gravedad de los estados emocionales del paciente, va de 10 a 12 sesiones. En este tiempo, los pacientes ya pueden observar una mejoría importante. Y yo creo que algo muy relevante es que esta mejoría se mantiene a lo largo del tiempo, justamente por este involucramiento que nosotros hacemos con el paciente, ¿no? Que le estamos dotando de habilidades, nosotros decimos, para que él mismo sea su propio terapeuta. Entonces no necesita años de terapia o no necesita una gran cantidad de sesiones para ver un cambio en su estado de ánimo, en su sintomatología. Bueno, en cuanto a la TCC para abordar la ansiedad, les presento aquí el modelo que explica la ansiedad. Tenemos igual la situación activadora, tenemos aquí una evaluación primaria, una evaluación secundaria, y esto me va a llevar a una determinada respuesta. ¿Qué es esto de la evaluación primaria y la evaluación secundaria? Generalmente la ansiedad surge ante una amenaza, ante una situación amenazante, algo que está amenazando mi integridad, algo que está amenazando mi vida. La evaluación primaria se refiere justamente a evaluar qué tan amenazante es esa situación, qué tanto estoy en riesgo. Esa es la evaluación primaria. Y la evaluación secundaria se refiere a evaluar qué tantos recursos percibo que yo tengo como persona para hacer frente a esa situación. Entonces, al combinar estas dos evaluaciones, yo voy a dar una respuesta. Si yo percibo como una situación muy amenazante y percibo que no tengo los recursos suficientes para hacerle frente a esa situación, ¿cómo va a ser mi ansiedad? Muy intensa, muy elevada. Si yo percibo la situación muy amenazante, pero percibo que tengo los recursos para hacerle frente a esa situación, mi ansiedad va a ser menor, ¿sí? Entonces, a esto se refiere la evaluación primaria y secundaria. A partir de esta evaluación, hay una reevaluación del peligro y de los recursos, y a partir de esto yo doy una respuesta emocional, una respuesta fisiológica y una respuesta conductual. Entonces, básicamente, la ansiedad va a estar dada por una sobreestimación del peligro y una subestimación de mis recursos para hacerle frente a ese peligro. Les pongo aquí el perfil de la ansiedad. En cuanto a las reacciones físicas, podemos encontrar sudoración en las palmas de las manos, tensión muscular, incremento de los latidos del corazón, mejillas ruborizadas, ligero dolor de cabeza,
Conductuales, la conducta preferida de los pacientes con ansiedad es la evitación. Evitar las situaciones donde aparecerá la ansiedad, evitar las situaciones cuando la ansiedad empieza a aparecer, intentar hacer las cosas perfectamente o intentar controlar los eventos para prevenir el peligro. Entonces realmente para los pacientes ansiosos es muy desgastante todas estas respuestas. En cuanto a sus cogniciones, como ya les decía, hay una sobreestimación del peligro, una infravaloración de la habilidad para afrontarlo, una infravaloración de la disponibilidad de ayuda, preocupaciones y pensamientos catastróficos. Esto que les decía, adivinar el futuro de una manera negativa, cuando en realidad no evalúo la probabilidad de esto que estoy pensando realmente suceda o no. Y emocionales, nerviosismo, irritabilidad, ansiedad y pánico. ¿Cuáles serían las técnicas de intervención específicas de la TCC para ansiedad? Psicoeducación. Y esta psicoeducación básicamente es sobre los síntomas comunes de la ansiedad. También aquí incluimos algo que se llama normalización, ¿no? Es decirle al paciente que ante esa reacción emocional es normal todos los síntomas que presenta, ¿no? Entonces bueno, entonces no estoy loco, entonces no estoy tan mal. Entonces eso requiere en primer punto. El segundo punto es aplicación del modelo TCC, de la TCC a la ansiedad, explicarle esta relación que tienen nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas, para que el paciente pueda entender cómo vamos a trabajar a lo largo de la terapia y por qué estamos trabajando en las conductas y por qué estamos trabajando con los pensamientos. Factores cognitivos y conductuales que mantienen los síntomas de ansiedad. ¿Qué es lo que perpetúa que la ansiedad siga, ¿no? Por ejemplo, les decía, la conducta preferida en los ansiosos es la evitación, y entonces eso no me hace enfrentar a la situación amenazante. Si yo no afrento la situación amenazante, corroboro que no tengo los recursos suficientes para hacerle frente. Entonces, eso perpetúa la ansiedad, ¿sí? Por ejemplo, en un obsesivo compulsivo empieza a lavarse las manos 3 veces, ¿no? Toco aquí y me lavo las manos, toco allá, me lavo las manos, pero conforme va aumentando el tiempo, cada vez se lava con mayor frecuencia las manos, justamente porque esa es su forma de afrontar e inmediatamente la ansiedad va a bajar, pero a la larga es una conducta que se está perpetuando, las respuestas ansiógenas. Otra de las técnicas es la reestructuración cognitiva, y es básicamente cuestionar al paciente sobre la sobreestimación de probabilidad de que algo malo suceda. Y para eso, bueno, tenemos diferentes técnicas de reestructuración cognitiva. Sería examinar la evidencia, qué evidencia real, objetiva, qué situaciones anteriores hacen o prueban que esto que estoy pensando es cierto. Y qué evidencia tengo de que eso no es cierto o no es probable que suceda. Evaluar la posibilidad y la probabilidad. Todo es posible, sí es posible que esto suceda, pero ¿qué tan probable es? Y si es probable, ¿de qué me sirve estar pensando constantemente en esto, ¿no? Para lo único que me sirve es para activar mi emoción, para tener una conducta disfuncional. Y finalmente, ¿qué es lo peor que puede pasar si realmente lo que estás pensando llega a suceder? A través de estas técnicas podemos reestructurar o modificar las cogniciones catastróficas y disfuncionales de los pacientes. Los experimentos conductuales son actividades experienciales, hacer o dejar de hacer algo para probar la validez de una creencia disfuncional. Bueno, yo tengo una creencia y la pongo a prueba a través de un pequeño experimento. El entrenamiento en atención, básicamente son 2 técnicas, la distracción y el alto al pensamiento. Esto es, ya identifiqué que estoy teniendo un pensamiento disfuncional, un pensamiento que está haciendo que mi emoción se intensifique, y entonces lo detengo y lo distraigo con alguna actividad. Por ejemplo, salir a pasear, hacer ejercicio, ver la televisión. Y finalmente, las técnicas por excelencia para el manejo de la ansiedad, las técnicas de relajación. Y disponemos de varios tipos de relajación. El tipo que implementemos con el paciente va a depender de las características del propio paciente y
con cuál técnica el paciente se sienta más cómodo y logre una relajación más profunda. También tenemos la exposición, decíamos que la evitación es la conducta preferida de los ansiosos, entonces al exponerlos a la situación que genera, a la situación activadora que genera ansiedad, vamos a probar si realmente eso que están pensando acerca de que no tienen los suficientes recursos es cierto o no. Esto se hace de manera gradual, ¿no? Porque si exponemos al paciente así y realmente no enfrenta la situación, va a corroborar que no tiene los suficientes recursos y su ansiedad va a incrementar. Entonces esta exposición es gradual, puede ser a través de la imaginación o puede ser en vivo. Y el entrenamiento en habilidades para solucionar problemas. Básicamente esta técnica de solución de problemas nos permite que el paciente tenga un enfrentamiento a las situaciones diferentes, que vea los problemas como algo cotidiano a los que va a estar enfrentando, a los que todo mundo nos enfrentamos, y que busque opciones de solución alternativas y que antes de tomar una decisión de qué hacer para resolver ese problema, evalúe las consecuencias a mediano y a largo plazo sobre hacer una cosa, una solución u otra. Bueno, en cuanto a la depresión, tenemos igual el modelo cognitivo-conductual que nos explica la depresión. Nos dice que tenemos básicamente tres visiones, una visión negativa del mundo, una visión negativa del futuro y una visión negativa de sí mismo. Estas tres visiones, estas tres formas de interpretar la realidad nos van a llevar a un estado de ánimo de tristeza, a aislamiento y a desesperanza. Yo no puedo hacer nada para que las cosas sean distintas. Y es un círculo vicioso porque esta desesperanza me lleva a perpetuar mis pensamientos de una visión negativa del mundo, del futuro y de mí mismo. Y se va retroalimentando el círculo. El perfil de la depresión en cuanto a las reacciones físicas, insomnio o hipersomnia, fatiga, cambios en el peso corporal, disminución en el interés por el sexo. Conductuales, el paciente se aísla, deja de realizar actividades y también actividades placenteras, o las actividades que hace ya no las disfruta tanto como antes. En cuanto a sus pensamientos, estoy indefenso, no soy querible, soy vulnerable, soy incapaz, no soy suficientemente bueno. Y emociones, tristeza, culpa, irritabilidad y enojo. Las técnicas de intervención, igual que en ansiedad, lo primero es psicoeducación sobre los síntomas comunes de la depresión. Esto normaliza al paciente. Aplicación del modelo cognitivo-conductual a la depresión, cómo es que están interactuando mis pensamientos, mis conductas, mis emociones, y factores cognitivos y conductuales que mantienen los síntomas. Cuando trabajamos con pacientes con depresión moderada o grave, lo primero que tenemos que hacer es algo que se llama activación conductual. Si yo quiero hacer reestructuración cognitiva, esto que les comentaba que hacía con los ansiosos, con un paciente deprimido no va a tener la capacidad cognitiva de identificar sus distorsiones. No va a poder identificar que las interpretaciones que está haciendo son equivocadas o disfuncionales. Entonces, por eso con lo que inicio es con la parte conductual en los pacientes deprimidos. Y esta técnica, bueno, se ha encontrado que es muy efectiva, como les decía, en niveles moderados y severos de ansiedad. ¿En qué consiste esta técnica? Pues aumentar las conductas gratificantes y reforzantes para el paciente. Y esto también es poco a poco, ¿no? Si yo llego a un paciente y quiero aplicar activación conductual, y voy a decir, bueno, te vas al gimnasio 2 horas, pues seguramente el paciente no lo va a hacer, ¿no? Entonces depende de la gravedad o la intensidad de los síntomas. Yo puedo empezar con conductas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, le pido un horario de actividades. A partir de ese horario de actividades, yo le digo, bueno, veo aquí en tu horario de actividades que te despiertas a las 9 de la mañana, pero que te permaneces en la cama hasta las 11. ¿Qué te parece si durante esta semana probamos que no te quedes en la cama? Te despiertas a la misma hora, pero te levantas inmediatamente después de despertarte. Y a conductas graduales, ¿no? Por ejemplo, ahora después de levantarte te metes a bañar aunque no tengas alguna actividad o aunque no tengas que salir. Y así poco a poco se van incrementando las actividades y se
agregan actividades que resultan gratificantes o reforzantes para la persona. Por ejemplo, ir al cine, llamar a un amigo, salir a pasear a la mascota, etcétera. Ya que hicimos toda esta activación conductual con el paciente, que ya retomó alguna de sus actividades, ya podemos pasar a la sección o al módulo de reestructuración cognitiva. Aquí es básicamente lo mismo que en ansiedad, es identificar y evaluar esas creencias que el paciente tiene, esas distorsiones cognitivas, como le llaman los autores, a través de ciertas técnicas específicas. Por ejemplo, analizar ventajas y desventajas de tener ese tipo de pensamientos, tomar la perspectiva de otra persona. Si esto mismo que te está pasando a ti le pasara a tu mejor amigo, fulanito, ¿qué le dirías? ¿Qué crees que él haría? ¿Cómo crees que respondería ante la situación? Un poco para ampliar la visión del paciente, que le llamamos nosotros visión de túnel, ¿no? Solamente ve como hacia una dirección, no tiene una gama de posibilidades para hacer frente a las situaciones. Y buscar evidencia a favor y en contra de lo que estoy pensando. Ay, pero bueno, ahí no sé si pueden regresar la anterior. Puse un registro habitual que le damos a los pacientes, en donde pone la fecha, la hora, qué pasó, qué sentí, qué pensé, qué hice, y sus síntomas físicos. A partir de este registro, que lo lleva para casa como una tarea, puede ir identificando sus principales distorsiones cognitivas. Entrenamiento en habilidades para solucionar problemas, igual con el mismo objetivo de que el paciente tenga un enfrentamiento diferente a los problemas, a las situaciones. Y algo fundamental en los pacientes con depresión, el entrenamiento en habilidades sociales. Aumento de las actividades sociales e interpersonales. Hay una deficiencia en las redes de apoyo de los pacientes deprimidos, entonces hay que fomentar que el paciente las vaya fortaleciendo y las vaya retomando. ¿Ok? ¿Qué hacer como personal de salud ante estas problemáticas emocionales? Pues primero, conocer la prevalencia de los problemas relacionados con el estado de ánimo en las personas que viven con VIH. Y todas estas barreras o todos estos problemas que se llegan a presentar para el diagnóstico, para identificar las problemáticas emocionales. Conocer la importancia de tratarlos adecuadamente y conocer y capacitarse en el uso de instrumentos de tamizaje y evaluación, ¿no? Todos estos instrumentos que ya están confiabilizados, validados, que se ha probado que son sensibles y que son específicos para identificar este tipo de problemáticas. De acuerdo a la frecuencia, intensidad y duración de los síntomas, canalizar a los pacientes para atención psiquiátrica y o psicológica. Algo muy importante es brindar información sobre la infección por el VIH. Esto va a hacer que los pacientes puedan sentir más control para hacer frente a la enfermedad. Y realizar recomendaciones generales, por ejemplo, retomar actividades placenteras, mantener el contacto social, que no se aíslen, practicar ejercicios de relajación y la autoobservación, que el paciente identifique su estado de ánimo. Bueno, me siento mal ¿cómo? Mal triste, mal enojado, mal angustiado, y que pueda identificar la intensidad de sus emociones en diferentes momentos. Y obviamente que se los pueda reportar al médico. Y desarrollar habilidades para tener una efectiva comunicación con el paciente, cosas tan simples o tan sencillas, algo que igual comentaba la doctora Jessica, la relación entre el médico-paciente es fundamental. Esto va a hacer que se favorezca un clima de confianza y que el paciente pueda tener mayor apertura para comentar sus síntomas emocionales. Saludarlo cordialmente, mantener contacto visual, llamarlo por su nombre, responder sus dudas, sus preguntas, y reforzar, motivar cuando el paciente siguió las indicaciones, dar instrucciones concretas y asegurarnos de que el paciente las está entendiendo, ¿no? A veces damos una serie de indicaciones y quién sabe si el paciente entendió lo mismo que yo quería transmitirle, ¿no? Entonces sí es muy importante asegurarnos de que el paciente haya comprendido las instrucciones que yo le estoy dando.
La comunicación efectiva ayudará al establecimiento de una adecuada relación paciente-equipo de salud, y esto favorecerá un clima de confianza para que el paciente exprese sus dudas, su malestar físico y emocional. Y aquí podemos utilizar técnicas de validación emocional o normalización, como les comentaba hace rato. Es normal que te sientes así. Yo creo que cualquier persona en tu lugar se sentiría ansioso, se sentiría triste. Lo importante es cómo vas a hacer frente a esta situación. Da una sensación de tranquilidad, bueno, que no es tan duradera al paciente, pero que inmediatamente lo puede contener. Y todo esto va a favorecer una adecuada adherencia al tratamiento, con las implicaciones clínicas, económicas y demás para el tratamiento de la infección del VIH. Y bueno, sería todo por mi parte. Muchas gracias.